decir, y además en realidad también otra forma que tiene de explicar las cosas el gobierno debería ser decir, bueno, estamos esperando vía la minería o en fin una serie de otros pasos tener un mayor ingreso económico, en fin, como para poder satisfacer parte de todas esas necesidades que son resultado de una postergación de varios regímenes. No, ciertamente. Ahora, yo quisiera aclarar de que no hay ninguna oposición a un justo reclamo de los magistrados. No lo hay. El juez supremo gana casi el doble que el juez titular, que es el que le sigue, digamos, en el escalafón. Entonces, eso es una distorsión que hay que corregir. Y hay la plena voluntad del Ejecutivo de corregir estas distorsiones. Pero eso no puede ser, digamos, y presentar proyectos que sean viables presupuestalmente y viables con respecto a lo que se ha hecho con otros sectores del sector público. Incluso, ayer comentaba, un juez de paz letrado, digamos, que es un abogado con 4 años de experiencia como mínimo, gana 6.000 soles. ¿Y cuánto gana un abogado con 4 años de experiencia en el sector privado? Gana menos que eso. Ahora sabemos la responsabilidad de un juez es distinta a cualquier abogado. Entonces, la idea es lograr una solución, está en manos del Congreso, pero el Congreso, obviamente, si no recibe una señal clara de parte del Poder Judicial, una, digamos, anuencia, se está dispuesto a trabajar los temas que finalmente tienen que ver con quitarle autonomía al Poder Judicial. Nosotros somos muy respetuosos de esa autonomía, pero esa autonomía no puede ser a costa de violar la Constitución en el equilibrio presupuestal y en las competencias que tiene cada quien. Entonces, nosotros estamos dispuestos a conversar, de hecho, pretendemos ir a conversar hoy mismo con el presidente de la Corte Suprema que ha estado de viaje, explicar la situación. Él siempre la ha entendido, esperemos que ejerza su liderazgo dentro de su poder para poder llegar a un acuerdo y se pueda aprobar esto inmediatamente. Acordémonos a los jueces que si se aprueba esa ley, mañana hay un incremento de 2.500 soles automáticamente, mañana, que ha sido una postergación eterna de sus reclamos legítimos, pero se tiene que hacer guardando coherencia con la estabilidad macro, lo que la caja puede dar, y sin crear, sin herir competencias y sin crear pues un efecto espejo, digamos, enorme como el que he mencionado. Entonces, hay la predisposición de parte del Ejecutivo, siempre la ha habido, de conversar con el Congreso, de conversar con el TC, de conversar con quien sea para salir de este impasse, porque lo que esto hace es perjudicar la imagen del país y los ciudadanos deben estar escuchando estupefactos qué está pasando con los poderes del Estado. Y creo que es nuestra obligación poder llegar a una solución, pero esto significa diálogo y entendimiento de pares. Pero si vamos a posiciones maximalistas, no hay forma de llegar a ningún tipo de resultado. Hemos flexibilizado todo lo que se puede flexibilizar, pero una factura de esa índole y una ruptura de todo el ordenamiento de separación de poderes y un ordenamiento de cómo se establecen los saberes del sector público no es una cosa que es permisible, como comenté el día de ayer. Voluntad hay, pero tiene que haber 2 o 3 para ponernos de acuerdo y sacar algo que sea positivo para el país. Si la ley es... La ley genera la ley del Poder Judicial genera este efecto espejo, que es lo peor que le puede pasar a un gremio y al otro, al que quieren que le suban, al que manda, digamos, y al que por espejo va a recibir el aumento. ¿Por qué no se deroga? ¿Por qué no mandamos a la carpeta esa ley que ya no sirve? El proyecto de ley justamente era, lo que más se opone es el artículo de derogar la ley orgánica. Entendemos que eso puede tener una implicancia de que un poder le derogue la ley orgánica a otro poder. Digamos, eso se puede entender que estamos vulnerando la autonomía, lo hemos entendido. Entonces modifiquemos aquellos aspectos de la ley orgánica que generan el efecto espejo. Y eso es lo que estamos planteando, y pongamos porcentajes que sean más razonables, no 90, 80, 70, sino 80, 60, 40, lo cual es mucho más racional, implica un incremento neto importante y estaríamos ya con problema resuelto. ¿Y por qué solo hay cédula viva en el Poder Judicial? La verdad que el Poder Judicial en el Perú no tiene un rendimiento como para tener esos privilegios. O sea, mire, porque si esto viniera atado de un Poder Judicial impecable, donde todo ocurre rápido y bien, nadie se quejaría. Mire, yo saludo el Poder Judicial y bajo la conducción del doctor Mendoza, desde el día 1 ha establecido metas de mejora en la gestión que se han ido implementando, pero un reclamo constante que viene incluso de la gestión del doctor San Martín ha sido el tema de los ingresos de los jueces. Nosotros vamos a apoyar cualquier medida que mejore, que modernice, y de hecho los tramos 2 y 3 van acompañando mejoras en la gestión y reducción de los jueces provisionales, que es otro tema importante.
importante, porque hoy en día el 20% de la judicatura es provisional, es titular y 80% es provisional. Entonces, eso obviamente se presta a que haya menor autonomía en las decisiones, y eso también se pretende cambiar en este proyecto de ley. Así es, hay una debilidad general en el sistema, ¿no es cierto? Sí, nosotros somos respetuosos del Poder Judicial y de todos los poderes del Estado. La separación de poderes es básico para una democracia, pero también es la estabilidad económica del país. Tanto nos ha costado recobrarla, y tenemos que ser muy conscientes de que una decisión puede tener efectos colaterales perversos. Y estamos dispuestos a llevar esto a las últimas consecuencias y que el público sepa qué está en juego, pero hay la voluntad de llegar a acuerdos. Eso no vamos a claudicar. Bueno, ¿cuánto apoyo hay del Congreso, ministro? Porque nada de lo que usted intenta hacer le va a salir si es que el Congreso no apoya lo que el MEF plantea. Bueno, tanto el Poder Judicial, Talara... Acá, yo diría que Talara no es tanto un problema, porque hay que explicar bien de qué se trata esto. La cuestión es el Poder Judicial. El día que se presentó el proyecto de ley, habían, digamos, las bancadas, hubo reunión de bancadas, me ha contado el presidente del Congreso, y había una aceptación con respecto a este proyecto de ley. Pero con el transcurrir de las horas comenzó a cambiar, porque obviamente hubo capaz, no sé, cierta presión ejercida por un poder hacia otro poder, lo cual tampoco es aceptable. Entonces, tenemos que dejar todas estas presiones de lado y pensar que es lo mejor para el país. Encontrar un consenso, pues, ¿no es cierto? Por lo menos mínimo. Bueno, desearle feliz fiesta ya sonaría irónico, creo. Tiene usted que rápidamente ir justamente a esta conversación. Y con mucho gusto tomar, porque una actitud pasiva en estas circunstancias no es lo ideal. Hay que tomar todo por las astas, y conversando se entiende y se llegan a consensos, ojalá hoy, antes que sea tarde. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, muy amable.